Gracias por este hermosísimo día que tú nos regalas. Es el día del Señor, es el día santo, es el día que anhelamos, es el día en que venimos a tu casa para disfrutarte, para adorarte, para ser limpiados por ti, para ser santificados, para avanzar tu reino. Este es el día más hermoso de toda la semana, el día especial, el día hermoso, el día precioso. Nosotros venimos aquí con la ilusión, con el deseo de amarte, de ser amados por ti, de tener una relación íntima contigo, de disfrutarte en la intimidad. Así como los esposos disfrutan en la intimidad de grandiosos y santísimos deleites, así nosotros al venir a tu casa el domingo, el día señalado, el día de nuestra cita de amor, esperamos tener intimidad contigo, mucha intimidad, una intimidad profunda, una intimidad transformadora, una intimidad muy poderosa, que afirme nuestros pensamientos, como está escrito: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí nosotros en este día santo, en este lugar, venimos para ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos. Y eso se logra a través de la intimidad que tenemos contigo, en la comunión contigo, en la casa de Dios y por medio de tu palabra. Señor, limpia nuestros corazones, necesitamos estar limpios, límpianos de nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado contra ti, pero durante nuestro día a día nosotros confesamos nuestro pecado. No tenemos que volver a pedirte perdón por nuestro pecado, pero hay unos pecados que nos son ocultos y no queremos entrar en tu casa con ellos. Así que te pedimos perdón por esos pecados ocultos y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Te pedimos que en este día tu gracia maravillosa se derrame sobre nosotros, especialmente a través de la actividad docente de la palabra de Dios. Te pedimos que la palabra de Dios sea predicada por los ministros de manera eficaz en este día, con gran poder y gran autoridad. Te oramos de una manera especial por las iglesias de Jesucristo en todo el mundo, las verdaderas iglesias de Jesucristo, por sus ministros, sus pastores. Y en esta mañana por nuestra iglesia local aquí reunida, y te pedimos que uses a los pastores y maestros, al pastor Sergio Ruiz en la enseñanza de escuela dominical, al pastor Jaime Badel en la predicación del culto principal, al hermano Julio González en la dirección del culto. Queremos pedirte una deferencia especial con la iglesia del pastor Badel en Montería, la iglesia Dios de Gracia, pues ella se ha despojado de su pastor para él ser nuestro ministro de la palabra en este día. Te pedimos que de manera especial los recompenses y les des a ellos hoy una palabra especial de gran poder. Gracias te damos pues, Padre amado. También recordamos a nuestro pastor Julio en nuestras oraciones y te pedimos que él pronto esté con nosotros ministrando la palabra del Señor como lo ha hecho este gran hombre de Dios que es nuestro pastor Julio. Gracias te damos, Padre, por este día hermoso. Ahora deleítanos en tu casa, deleítanos con tu palabra, transfórmanos, Señor, haznos vivir solo para ti, unifica nuestros corazones de tal manera que te seamos fieles hasta el final de nuestras vidas. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos en nuestro estudio del libro Cantar de los Cantares, Cantar de los Cantares. Y hemos llegado a una porción, al capítulo 2, versículo 7, una sección, una parte del canto que se conoce como el estribillo o coro en el Cantar de los Cantares. Y hoy la tarea siempre ha sido que aprendamos de memoria el estribillo, pero hoy la tarea es exactamente igual que la lectura del pasaje. Así que vamos a hacer la tarea y la lectura en una sola cosa. Vamos a leer todos a una voz al mismo tiempo
el estribillo de Cantar de los Cantares, que ahí lo tienen en la pantalla. Habla la Sulamita, por eso la letra está en rosado, y todos vamos a leer juntos este importantísimo pasaje de la palabra de Dios. Muchos cristianos no han entendido la gran relevancia que tiene este pasaje de la palabra de Dios. Espero que a lo largo de esta serie se entienda este pasaje como algo muy importante para la vida del cristiano. Entonces vamos a leer todos juntos, varones, damas, todos, jóvenes, niños, a la voz de tres, el estribillo de Cantar de los Cantares. 1, 2 y 3. Muy bien, hemos visto hasta aquí en la primera sección de Cantar de los Cantares, el primer canto de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares está compuesto de 4 cantos separados por este estribillo. Ya estudiamos desde 1.2 a 2.6 el primer canto y lo hemos titulado El primer amor. Este primer canto es el primer amor. ¿Y qué hemos visto en este primer amor? Hemos visto un idilio exuberante, glorioso, símbolo del deleite celestial. Un idilio tan maravilloso que la protagonista, que se llama la Sulamita, que lo ha experimentado, llegó a decir: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Y ahora, después de haber experimentado este idilio en su cumbre más alta, ella le dice a sus amigas, oigan bien, ella le está hablando a sus amigas y les dice: ¿quieren ustedes, amigas o amiguis, si ustedes quieren ustedes, amiguis, llegar a este punto altísimo al que yo he llegado? Yo os conjuro por los corzos y las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que Él quiera. En otras palabras, mi consejo, amiguis, es este: ustedes deben luchar por su virginidad. Ustedes deben luchar por su virginidad. En otras palabras, ¿cuál es el requisito fundamental para que este idilio se produzca? La pureza. La pureza. ¿Y en qué está representada la pureza? En la virginidad. ¿Y cuál es el principio o comienzo de la pureza? La virginidad. Este estribillo presenta la parte más importante del poema cantado. La parte más importante del poema cantado es la pureza. ¿Cuáles son las 3 palabras claves en Cantar de los Cantares? 1, pasión. 2 y 3, pureza. Pero sin pureza no puede haber pasión. Sin pureza no puede haber posesión. Sin pureza el idilio no puede llegar a ser celestial. Como está escrito: sin santidad nadie verá al Señor. Y en otro lugar: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En otras palabras, escuchen bien, solo un ser limpio, puro, puede amar con un amor inalterable. ¿Ustedes recuerdan cuál es el propósito de Cantar de los Cantares? Llevarnos de un amor variable a un amor inalterable. Sin pureza nadie puede amar con un amor inalterable, con un amor que nunca deja de ser. Así pues, que el tema del estribillo de Cantar de los Cantares es la pureza. La parte esencial para todo en el idilio. Para comenzar el idilio, pureza. Para preservar el idilio, pureza. Para aumentar el idilio a su máxima expresión, pureza, pureza, pureza. La pureza es indispensable para todo. En este estribillo se enfatiza que la pureza es indispensable para comenzar el idilio. Para que las mujeres puedan llegar preparadas al idilio, ellas deben llegar puras
vírgenes. Es decir, este es un mandato de Dios para todos los que están esperando tener este idilio. Y no solamente para todos los cristianos, sino este mandato es un mandato para toda la humanidad. Habiendo entendido pues cuál es el tema es la pureza, vamos a presentar el estribillo bosquejándolo de la siguiente manera. Vamos a ver dos cosas en el día de hoy. Primero veremos el símbolo de la pureza. El símbolo de la pureza es la doncella, la virgen. Y en segundo lugar veremos el mandato acerca de la pureza, el cual es dominio propio. Dominio propio. Entonces veremos el símbolo de la pureza y el mandato acerca de la pureza, que es el dominio propio. Vamos a comenzar viendo el símbolo de la pureza. Abramos nuestras Biblias entonces en Cantares 2:7 y vamos a ir desarrollando el pasaje. Cantares 2:7. Comienza diciendo: yo os conjuro. Yo os conjuro. Esta expresión, yo os conjuro, es algo así como hagan un juramento. Hagan un juramento. No tiene que ver con hechizos o supersticiones, sino es hagan un juramento. Esto indica lo importante que este mandato es para Dios. Yo os conjuro. Pero luego continúa diciendo: por los corzos y las ciervas del campo. Deténgase en analizar por un momento a estos animales. ¿Cómo son estos animales? Son animales débiles, delicados y asustadizos. Están temerosos en todo tiempo de sus depredadores y su única defensa es anticiparse al depredador y salir corriendo antes que estén demasiado cerca. Comen y levantan la cabeza, olfatean y oyen. Comen, miran, oyen y están olfateando y esperando todo el tiempo al depredador. Nunca están tranquilos. Y así debe ser una doncella, cuidando su virginidad de los depredadores, hasta que llegue el varón provisto por Dios, al que le va a entregar su virginidad como un acto de servicio y glorificación de Dios. Entonces, en el pasaje, estos animalitos comienzan dándonos una parte muy importante del mensaje. Como estos animalitos deben ser las doncellas, las mujeres jóvenes, las mujeres vírgenes o cualquier otra mujer en cualquier época de su vida. Luego continúa diciendo: oh doncellas de Jerusalén. La palabra doncella se refiere a la mujer virgen y ese es el símbolo de la pureza. Que estamos viendo en este primer punto, el símbolo de la pureza. La mujer virgen es de una manera especial símbolo de la pureza en el reino de Dios. La mujer virgen tiene esa responsabilidad especial y única dada a ellas de ser un símbolo de la pureza en el reino de Dios. Vamos a analizar en primer lugar ese símbolo como tal y luego vamos a ver que a ese símbolo Dios le ha colocado un certificado. Vamos a ver el símbolo y el certificado. Veamos en primer lugar el símbolo. El símbolo, oh doncellas de Jerusalén. Me adelanté aquí con este coso. El símbolo. Veamos a 2 de Samuel 13:18. Vamos a 2 de Samuel 13:18. No es 2 de Samuel, porque esto no es una carta, sino un libro. 2 de Samuel 13:18. 2 de Samuel 13:18 es el caso de Amnón y Tamar, que lo vamos a examinar más adelante. Todos sabemos lo que aquí ocurrió. Un hijo de David viola a su media hermana y después de las terribles consecuencias se nos narra lo que sucede a Tamar después de que es abusada y se nos describe algo de su vestimenta. 2 de Samuel 13:18 dice: y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Hasta ahí. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Con esto que acabamos de leer aquí, vemos cómo la mujer virgen es un símbolo de la pureza de toda una nación, en el caso de Israel. La virginidad era algo digno de mostrar. Las hijas vírgenes de los reyes usaban un vestido especial que las identificaba públicamente
como vírgenes. Y ellas, las vírgenes en Israel, eran un símbolo de la pureza que tenía que tener toda la nación. La nación de Israel es llamada en el Antiguo Testamento la Virgen hija de Sión. Asimismo, la iglesia perfectamente purificada, la iglesia santificada, es comparada con una virgen vestida de boda. Mi punto es que la virginidad es un símbolo de la pureza del pueblo de Dios. Las doncellas, y solo ellas, son ese símbolo, y ellas tienen un certificado de esa pureza. ¿Cuál es ese certificado de pureza? El certificado de pureza es una pequeña membrana, es una pequeña tela que Dios ha colocado en los órganos genitales de la mujer, que se conoce como el himen. El himen. Escuchen bien todas las niñas que hay aquí. Las niñas, escuchen bien, presten atención todas las niñas. Dios ha colocado en sus partes íntimas una pequeña membrana, una pequeña tela que está puesta allí como un signo de que tú eres una virgen. Eres una virgen porque esa membrana está intacta, no se ha roto. Esa pequeña membrana está ahí y Dios la puso como un símbolo de que eres una mujer pura, de que estás limpia, de que no has tenido contaminación alguna en cuanto a las cosas íntimas que suelen hacer los hombres. Los padres deben enseñar eso a los hijos. Los papás deben enseñar a los hijos que Dios ha colocado ahí esa membrana, y que esa membrana es puesta por la mano de Dios. La mano de Dios la hizo, la mano de Dios la puso, y esa membrana, esa pequeña membrana, es un certificado de la pureza de esa niña. Y la niña debe ser instruida en que esa membrana debe ser preservada sin romperse hasta que ella tenga un matrimonio con un hombre de Dios y pueda entregarse para tener relaciones íntimas con ese hombre de Dios que Dios le ha entregado. Esa membrana es el certificado de su virginidad, es el certificado de su pureza, y tiene un papel único en tu vida, jovencita, niña. Tiene un papel único en tu vida como símbolo. Es un símbolo para Dios, es un símbolo para tu familia, es un símbolo para la iglesia, es un símbolo para el mundo. La mano de Dios colocó allí esa membrana, esa pequeña tela, y tú debes conservarla, debes honrarla, debes respetarla, debes cuidarla y debes luchar por ella, porque esa membrana te hace a ti un símbolo. Te da una condición muy especial, te convierte en un símbolo, es el certificado de tu pureza, y tú misma eres el símbolo de la pureza con que Dios ha creado a la raza humana, y tú debes conservar ese símbolo. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 22, y los padres tienen que enseñar esto a sus hijos, los padres tienen que hablar de esto a sus hijos y prepararlos para conservar este hermoso símbolo. Deuteronomio 22 del 13 al 21. Vamos a leer Deuteronomio 22 del 13 al 21 y el 23 y 24. Observen aquí lo que estoy hablando del certificado de la pureza. Deuteronomio 22, 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales, ved aquí el certificado de la virginidad de mi hija.
y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Versículo 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirás. La joven porque no dio voces, es decir, porque no gritó. La joven porque no gritó en la ciudad. Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué les parece este pasaje? Es un pasaje verdaderamente impactante y habla exactamente de lo que estamos diciendo, del certificado de la pureza, que es el himen que Dios ha colocado en las mujeres, certificado de su virginidad. Y de este pasaje nosotros podemos aprender por lo menos 4 cosas muy importantes. En primer lugar, en el pasaje vemos que la virginidad, niñas, jóvenes, hermanas, la virginidad es un asunto de vida o muerte. La virginidad es un asunto de vida o muerte. Por su paciencia, Dios no mata a todas las jovencitas que menosprecian su virginidad, pero eso es lo que merecen. Todas las jovencitas que menosprecian su virginidad merecen que Dios las mate, las fulmine. Y por su gracia, Dios bendice grandemente a las mujeres que valoran su virginidad y luchan por ella, como está escrito: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En 1 Samuel 2:30 dice eso. Entonces, en primer lugar, la virginidad es un asunto de vida o muerte. En segundo lugar, la virginidad es un asunto de mucho valor. Mucho valor, la virginidad es algo de mucho valor. ¿Y dónde podemos ver el valor que tiene la virginidad? En esta ley que acabamos de leer. Obviamente esta ley ya no está vigente, pero en esta ley nosotros vemos el valor de la virginidad en 2 cosas. Primero, en la cantidad de dinero que tenía que pagar el hombre que difamaba a una mujer virgen. El hombre que difamaba a una mujer virgen tenía que pagar una multa de 100 piezas de plata. Si leemos 2 de Samuel 24:24, donde David paga 50 piezas de plata por un campo y unos bueyes, podemos calcular que la multa que tenía que pagar un hombre que difamaba a una virgen eran más o menos 300 millones de pesos. Más o menos. Vemos el valor de la virginidad en la altísima multa que tenía que pagar un varón que difamara a una mujer virgen. Pero en segundo lugar, en el castigo que recibía una mujer que posiblemente que iba a ser violada y ella no luchó por su virginidad. Si una mujer en una ciudad va a ser violada, ella debe gritar luchando por su virginidad. Por no gritar, la mataban. Cuando ella estaba en el campo, iba a ser violada en el campo, pues era diferente porque no había quien la ayudara. Pero en una ciudad, si una mujer iba a ser violada y ella no gritaba por no luchar por su virginidad, le aplicaban la pena de muerte. En tercer lugar, vemos en este pasaje el papel vital de los padres en la preservación de la virginidad de sus hijas, especialmente el papel vital del padre. El padre es la persona encargada por Dios para proteger a su hija y guardar su virginidad de tal manera que la entregue virgen en el matrimonio. Y en cuarto lugar vemos el papel de la iglesia como fuente de transformación del pensamiento mundano.
El papel de la iglesia como fuente de transformación del pensamiento mundano, porque está escrito en el pasaje: así quitarás el mal de en medio de ti. La iglesia no va a aplicar hoy estos castigos, porque ya dije, estas leyes caducaron con el nuevo pacto. Pero la iglesia va a quitar el mal en medio de ti, va a quitar el mal de en medio de sí misma, y va a influenciar al mundo, y va a quitar el mal del medio del mundo, siendo una fuente de transformación del pensamiento para que los hombres y las mujeres teman a Dios y valoren la virginidad como es debido. Eso es lo primero que hemos visto. El símbolo de la pureza es la virginidad. Y vimos dos cosas: el símbolo en sí y el certificado de ese símbolo. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, el mandato acerca de este símbolo. El mandato acerca de la pureza. Y el mandato, vamos a ver dos cosas. Vamos a tratar de entenderlo mejor y vamos a ver qué se requiere para obedecerlo. Entonces, ¿cuál es el mandato? El mandato con respecto a la pureza es este: que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que Él quiera. Que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que Él quiera. Vamos entonces, en primer lugar, a entender el mandato. En este mandato hay dos cosas básicas. Primero, la mujer puede despertar el amor antes de tiempo. Eso es negativo, es inadecuado. No despertéis ni hagáis velar al amor significa que la mujer puede despertar el amor indebidamente a destiempo. Dicho en forma positiva, el mandato indica que la mujer puede y debe controlar el amor hasta que sea el tiempo adecuado. Que la mujer puede y debe controlar el amor hasta que sea el tiempo adecuado. ¿Recuerdan de qué se trata cantar? Esa es la sabiduría del amor. Bueno, Dios en su palabra, en la sabiduría del amor, le dice a la mujer: usted puede y debe controlar el amor hasta que sea el tiempo adecuado. Y esto es totalmente contrario al mundo, porque el mundo enseña que nadie manda el corazón. El mundo enseña que enamorarse es algo inevitable e imposible de controlar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia enseña contra la enseñanza del mundo que el enamoramiento puede ser controlado como Dios quiere hasta el momento que Dios quiere. Entonces eso es lo primero que enseña este mandato: un control de la llegada del amor, la llegada del enamoramiento. Pero en segundo lugar, lo otro que vemos en el mandato es que la llegada del amor no depende de ella. La llegada del amor no depende de ella. Que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Hasta que quiera quién? El amor. ¿Y quién es el amor? El amor es un hombre. La mujer se va a enamorar de un hombre. Su amor es un hombre. Entonces, según hemos visto en el tenor de todo el libro, la iniciativa la tiene que tomar el varón. Entonces, este pasaje claramente muestra que no es de la mujer despertar el amor hasta que un varón llegue a hablar con su papá. Eso es lo que enseña este pasaje. La mujer no debe despertar ninguna clase de enamoramiento hasta que un varón llegue a hablar con su papá. Eso es lo que enseña este pasaje. En algunos casos, con sus pastores, con los pastores que hacemos las funciones de los papás muchas veces dentro de la iglesia. Cuando no se trata de una familia integrada, una familia completamente cristiana, los pastores hacemos muchas veces la labor de los papás. Entonces, este pasaje enseña claramente que la virginidad debe ser conservada y que el enamoramiento debe ser evitado. Y este pasaje es un pasaje totalmente contrario al mundo. El mundo enseña todo lo contrario. El mundo enseña todo lo contrario. Pero este pasaje nos muestra que la mujer debe conservar esa pureza física. Pero si ustedes observan bien el pasaje, la pureza física está implicada en el pasaje. No despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La enseñanza directa del pasaje habla primero de la pureza emocional.
O sea que podemos hablar de virginidad emocional y de virginidad física. ¿Y por qué se menciona primero la virginidad emocional? Porque para que una mujer pierda la virginidad física, primero tiene que perder su virginidad emocional. O sea que el pasaje invita al control y dominio propio, primero emocional. Emocional, es un control sobre sus emociones. Esa es la forma como vamos a tratar de entender el mandato. Ahora vamos a ver cómo obedecer el mandato, cómo obedecer este mandato. Entonces, para poder obedecer este mandato y llegar a tener control sobre sus emociones y por ende sobre su cuerpo, la niña desde muy pequeña debe ser enseñada y supervisada por sus padres. Y ella, enseñada y supervisada por sus padres, debe ejercer dominio sobre sí misma. Debe tener control sobre su mente, control sobre sus emociones y control sobre sus actos. Vayan conmigo a 1 Corintios 7:34. 1 Corintios 7:34. Los padres, la madre y el padre deben enseñar a la niña a tener control sobre su mente, sobre sus emociones y sobre sus actos. 1 Corintios 7:34. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Hasta ahí. Claramente la palabra de Dios muestra que la doncella, su principal preocupación, como los corzos y las ciervas del campo, como las gacelas y esos animales delicados, ella tiene que tener una concentración absoluta en su mente para ser santa y en su cuerpo para ser santa, preservando su virginidad. Y son sus padres los que le enseñan eso desde niña. Entonces, ella tiene que aprender de sus padres control sobre su mente. Control sobre su mente. En el control sobre su mente, el papá y la mamá, pero principalmente el papá, no debe permitir que en su hijita entren pensamientos inmundos a su mente. Cuando los pensamientos inmundos, conforme a la mundanalidad, al pecado que mora en este mundo, entran a la mente de la niña, comienzan a deteriorar su pureza. Así que la pureza, la virginidad mental, comienza a ser alterada. Por tanto, el papá tiene que controlar y supervisar quiénes son los amigos de su hija, porque la inmundicia entra a la mente primero por los amigos. Los malos amigos de sus hijos hacen que las mentes de sus hijos se vuelvan inmundas. Pero en segundo lugar, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son la proyección de la enseñanza mundana. Entonces, el medio de comunicación trae a la mente del niño la inmundicia. Y ojo con las caricaturas, porque las caricaturas están impregnadas de esa mente mundana. Ahora, yo no estoy diciendo que no vean caricaturas, pero hay que seleccionar muy bien lo que ven, porque en esas caricaturas la mente de la niña está preprogramada para no valorar su virginidad. Está preprogramándose para no valorar su virginidad. Lo mismo la enseñanza de educadores no cristianos. Cuando los niños o las niñas van al colegio y se exponen a la enseñanza de educadores no cristianos, un profesor homosexual, una profesora lesbiana, que enseña que la virginidad no tiene ningún valor y que la intimidad es todo lo contrario a lo que Dios enseña, ahí el pensamiento inmundo comienza a entrar en la mente de la niña. Los padres pues ejercerán ese papel protector para mantener la virginidad de sus pensamientos, de su mente. Y cuando ella se convierta con la gracia de Dios, la fe que Dios le dé, le dará valor a las palabras de sus padres, valor a la palabra de Dios, al plan de Dios sobre su vida. Y ella va a resistir a Babilonia por sí misma. Pero primero tiene que aprender de la mano de sus papás.
Y ahí se resalta una vez más la importancia del devocional familiar. Los padres, los varones, todos los días tienen que enseñar la palabra de Dios y grabarla en los corazones, en las mentes de sus hijas, para preprogramarlas para Dios. Mientras el mundo las preprograma para sus inmundicias, los papás todos los días deben preprogramar a sus hijas para Dios. Por eso el devocional familiar debe ser todos los días, repetición, repetición. Por eso usted, cuando usted le lee la Biblia a su hija, todos los años usted le va leyendo, y cuando usted llega a cantar de los cantares, usted se ve obligado a hablarle de estas cosas y a hablarle del himen a su hija. Apuesto a que si les pido que levanten la mano los padres que le han mencionado la palabra himen a su hijo, a su hija, muy pocos levantan la mano. Por allá hay uno que está moviendo la cabeza y está diciendo que no, o sea que me está dando la razón. Muy pocos padres le han dicho a su hija que esa palabra existe. Por eso su hija no va a permanecer virgen con un consejito que usted le dé y después le da un abrazo y un besito. No, su hija no va a ser virgen por eso. Su hija va a ser virgen si usted todos los días la preprograma para que ella valore lo que Dios le dio. Así que no es un consejo de una vez, sino una vida entera mientras ella esté en su casa, de enseñanza, repetición y ejemplo. Pero no solamente es el control sobre su mente, sino el control sobre sus emociones. El padre le tiene que enseñar a la hija a no caer en el enamoramiento equivocado. Hija, virginidad emocional. Hay que hablarle de eso a su hija. Las emociones deben ser despertadas solamente cuando un varón de Dios venga a hablarme aquí que quiere tomarte por esposa. Ahí tus emociones pueden levantarse. Mientras tanto, no. Debes permanecer en virginidad emocional. Y papá, ¿cómo logro yo eso? Hija, no permitas que la apariencia de ningún hombre te envuelva en fantasías mentales. Si usas tu mente y tu imaginación para envolverte en fantasías mentales con un hombre que te resulte agradable a la vista, vas a perder tu virginidad emocional. Y eso implica entonces que es importante no solamente el devocional familiar, sino el discipulado muy cercano de la niña. El padre tiene que estar muy cerca de ella, muy cerca, discipulándola, fijándose bien en qué usa ella su mente, cómo maneja sus emociones. El padre le debe preguntar a su hija si le gusta un muchacho. Si le gusta el muchacho, enseñarle a no dejarse envolver en esa fantasía imaginaria. Tiene que decirle qué debe hacer en tal caso y debe acompañarla en el proceso y debe explicarle cuál es la forma bíblica como va a llegar el amor a su vida. Un varón aprobado por Dios vendrá a pedirla en matrimonio. Hijita, no es hasta que tú quieras, es cuando un varón quiera. Tú debes esperar a que Dios envíe ese varón. Pero no solamente el control sobre su mente, el control sobre sus emociones, sino el control sobre sus actos. El papá tiene que enseñarle a la niña a controlar sus actos. Sigue siendo la guía de sus padres. Bajo la autoridad de ellos, que ella aprende dominio propio sobre sus actos. Después, cuando sea adulta, debe seguir el camino que le trazaron sus padres. A veces no sucede así, tristemente, pero por lo menos el padre debe haber trazado ese camino, debe haber preprogramado. Y por la enseñanza del padre, ella debe ir aprendiendo dominio propio. El papá y la mamá le van a enseñar a la niña dominio propio en comer. Y cuando ella aprende dominio propio en comer, aprende a tener dominio propio de su mente y dominio propio de sus emociones. Escuchen este principio. Lo mental se aprende a partir de lo físico. Lo mental se aprende a partir de lo físico. Cuando usted le enseña a la niña tener control sobre lo que come, eso le va a enseñar a tener control sobre lo que piensa, tener control sobre sus emociones. Dominio propio en el hablar. De nuevo, lo mental se adquiere a partir de lo físico. Si usted le enseña a la niña a tener control sobre el hablar, ella va a tener control sobre lo que piensa, control sobre sus emociones. Dominio propio en el vestir.
Si usted le enseña a la niña a tener dominio propio en el vestir y siempre estar vestida pudorosamente de afuera hacia adentro, así es que somos transformados los cristianos. Los cristianos somos transformados viendo, viviendo, haciendo, y luego Dios lleva eso a nuestro pensamiento y lo graba profundamente. Dominio propio en el uso del tiempo. Si usted le enseña a la niña dominio propio en el uso del tiempo, mire que ya tiene dominio propio en el comer, dominio propio en el hablar, dominio propio en el vestir, dominio propio en el uso del tiempo. Va a tener dominio propio en lo que piensa, va a tener dominio propio en lo que siente, y ella no va a ser envuelta y arrastrada fácilmente por la corriente de este mundo, que cuando ve un muchacho hermoso, ¡ay!, ya está derrotada. No. Ella ya está preparada para resistir eso, para conservar su virginidad emocional. Y otra forma de hacer, que la vamos a ver cuando lleguemos al estribillo otra vez en 3:5, otra forma de hacer que las niñas crezcan en dominio propio para poder obedecer este mandato es cambiando el concepto que tenemos acerca del enamoramiento, el falso amor, el encaprichamiento que domina la mente y los corazones del mundo de hoy en día. Hoy en día, todos los seres humanos, excepto los cristianos bien instruidos, porque incluso hay cristianos mal instruidos, entran en la relación matrimonial a partir del encaprichamiento. Si cambiamos nuestro pensamiento acerca de eso, vamos a ejercer mejor dominio propio, pero ese será motivo de otra clase. Entonces hemos visto que para crecer en dominio propio, los padres son fundamentales en el trabajo sobre su mente, sobre sus emociones, sobre sus actos. Y en la próxima clase vamos a ver que si cambiamos el concepto del enamoramiento que tenemos en la cabeza, que Hollywood ha preprogramado en nosotros, si cambiamos ese concepto, vamos a tener mayor posibilidad de que nuestras hijas tengan dominio propio y conserven la virginidad. Ahora, para terminar, veamos cuáles son las bendiciones que esperan a la doncella que ha entendido el mandato y sobre todo que lo ha obedecido. Hijas, grandes bendiciones les esperan. Grandes bendiciones. En primer lugar, ustedes traerán mucho deleite a nuestro Dios. En segundo lugar, traerán mucho deleite a sus papás. En tercer lugar, tú misma te deleitarás grandemente y le traerás gran deleite a tu esposo, y podrás decir como la Sulamita: estoy enferma de amor. El idilio será supremo y tu vida será de gran utilidad para Dios. Así que hay grandes bendiciones, no olvides esto: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quién entonces es el responsable de que la niña llegue virgen al matrimonio? Los padres, el papá principalmente es el responsable. En última instancia ella toma la decisión, pero es el padre el que le da todas las herramientas para que ella lo haga. Si el padre no hace nada, ella siempre entregará su virginidad, casi siempre al primer postor, casi siempre al primero. Si el padre no hace nada, ella está perdida, porque ella es mala, ella es depravada de corazón. Así que si el papá no hace nada, ella está perdida. Entonces el padre tiene la mayor responsabilidad. Ahora, ¿cómo se relacionan las doncellas con Cristo? ¿Cómo se relacionan las doncellas con Cristo? Vayan conmigo a 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. ¿Cómo se relacionan las doncellas o las vírgenes con Cristo? 2 Corintios 11:2. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Según este pasaje, nosotros, la iglesia, vamos creciendo en virginidad. La iglesia va creciendo en virginidad
hasta que nuestra virginidad sea perfecta. Nuestra virginidad será recreada. Los creyentes tenemos una segunda virginidad, que es la pureza inicial recuperada. La humanidad fue virgen en Adán y perdió la virginidad en Adán. Ahora la nueva humanidad está siendo hecha virgen para Cristo. Por esto, porque la humanidad está siendo hecha virgen para Cristo, la meta de una joven llegar a su boda virgen para glorificar a Cristo es una de las cosas más importantes que una mujer puede hacer en su vida. Por causa de Cristo y su iglesia, cuando una mujer cumple la meta de llegar virgen al matrimonio, ha honrado a Cristo y su plan de salvación, porque ella está mostrando que la humanidad nueva está haciéndose virgen para unirse en matrimonio con Cristo. Vayan conmigo a Apocalipsis 14, del 1 al 5. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Pueden ver ahí a la humanidad redimida? ¿Cómo se define ahí a la humanidad redimida? Como una virgen pura. Por eso la mujer que quiere honrar a Dios con su virginidad, al llegar al matrimonio virgen, habrá cumplido una de las cosas más grandes e importantes para Dios. Y créame, esa hermana, que delante de Dios va a recibir una gran recompensa y una mención de honor. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido el altísimo valor que tiene la pureza en la relación con Dios y en la relación entre esposos. Hemos aprendido el altísimo valor que tiene la virginidad para Dios, para su pueblo, no para el mundo, y en esto nosotros nos convertimos en enemigos del mundo. Hemos aprendido que Dios nos da el mandato de conservar la virginidad mental, la virginidad emocional y la virginidad física hasta el matrimonio, y conservar la pureza del matrimonio durante toda la vida. Y hemos aprendido el dominio propio como necesario para poder cumplir este mandato, y el papel vital que tiene el padre para que la niña llegue virgen al matrimonio. Aplicaciones. En primer lugar, a los padres. Padres, revisen el trabajo que están haciendo para guardar a su hija virgen. Es tu obligación, padre, guardar a tu hija virgen. En segundo lugar, las doncellas, las niñas, las jovencitas, obedezcan al Señor y recibirán grandes recompensas. Cuiden su virginidad, luchen por ella y sobre todo rechacen el enamoramiento antes de tener una fecha de matrimonio. Esto suena como algo, es tan difícil de aceptar lo que yo estoy diciendo para la mayoría, que eso demuestra que Hollywood ha hecho un buen trabajo. Pero eso que les acabo de decir, rechacen el enamoramiento hasta que tengan una fecha de matrimonio, es lo que enseña la palabra de Dios. Y las jovencitas, hermanas, jovencillas, tu forma de vestir revela cuánto valoras tu virginidad. La música que escuchas puede ser
música que te ayuda a conservarla o a botarla y menospreciarla. Como te mueves en internet, guardará o destruirá tu virginidad. Si no buscas hombres, ni buscas la compañía de muchos hombres, estarás valorando y protegiendo tu virginidad. Tus amistades, jovencita, determinarás si obedecerás o no este mandato. Ahora a las hermanas en general, todas las damas deben crecer en dominio propio y evitar el enamoramiento equivocado en todas las edades. Noten que este mandato no está dirigido a los hombres. Aunque los hombres también caen en el enamoramiento equivocado, las damas son más proclives a ello. Por eso las damas deben crecer en dominio propio y conservarse sin enamoramiento equivocado hasta que tengan un varón que las pida en matrimonio. Y una última palabra para las damas que no han honrado a Dios con su virginidad. Una última palabra para las hermanas que no han honrado a Dios con su virginidad. Hermana, tú has pecado y has deshonrado y menospreciado a Dios al perder tu virginidad. Pero tu pecado ha sido perdonado, no morirás. Tu pecado ha sido perdonado. Y con Cristo tienes una nueva virginidad que es espiritual. Debes conservarla. Debes conservar la pureza que ahora tienes en Cristo de aquí en adelante. Pero por tu pecado no eres librada de las consecuencias. Nunca tendrás un idilio como el de la Sulamita. Las hermanas que no honraron a Dios con su virginidad nunca tendrán un idilio como la Sulamita, porque no seguiste su consejo, no seguiste su juramento. Ella te dijo: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera, y tú no le hiciste caso. Por eso nunca podrás alcanzar un idilio como el que ella tuvo. Pero puedes alcanzar de aquí en adelante grandes cosas en el reino de Dios si continúas preservando la pureza que Cristo te da hasta el final de tus días. Y a los varones, hermanos varones, nosotros somos responsables de esta pureza. Nosotros somos llamados a valorarla, a preservarla, a cuidarla. Debemos saber cuándo estamos listos para buscar una esposa y no atrevernos a movernos antes de eso. Y de una manera muy especial, y mi corazón gime y se duele por los hermanos que son esclavos de la pornografía. Ellos, sin la pureza, jamás podrán tener la felicidad que solo la pureza da. La pureza es la hermosura de las hermosuras. La pureza es la felicidad de las felicidades. El pobre varón esclavo de la pornografía no sabe cuánto daño se hace. Mi corazón gime por ti, hermano querido. Que Dios te saque de allí para siempre o te quite la vida. Sería mejor perder la vida que vivir el resto de la vida atado a esa inmundicia, dañando tu pureza, dañando la pureza del pueblo de Dios, haciendo blasfemar el nombre de Dios. Sería mejor que Dios te quitara la vida. Mi oración y mi gemir por los hermanos que llevan años esclavos de la pornografía. Que Dios te libre de ahí, querido hermano, porque tú no contribuyes a esta pureza, la destruyes. Que Dios tenga misericordia de ti y que conceda a los padres la gracia de conservar a sus hijas puras y a las doncellas la salvación y la sabiduría para honrar a Dios entregando su preciosa virginidad a su Padre Celestial y a su esposo el día que Dios les conceda el santo matrimonio. Vamos a orar. Nuestro Padre, tu palabra ha sido proclamada en tus dominios. Esta es la ley de Cristo para sus dominios. Que se escuche, que se cumpla, que se obedezca. Así ha hablado nuestro Rey.
Concédenos, Señor, no solamente el conocerla, sino obedecerla. Por tu gracia te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Pastor, Vamos a escuchar las preguntas. ¿debe fijarse un hombre virgen en una jovencita no virgen? Claro que sí, porque la jovencita no virgen ha sido perdonada de sus pecados y está en plena comunión con Cristo y es una dama santa, pura y preciosa en el reino de Dios y puede ser perfectamente tu esposa, querido hermano. Si la chica desestimó su pureza y se entregó a sus bajas pasiones, pero la misericordia del Señor ya la trae de nuevo y ella recibe el perdón de Dios, pero ella está luchando en reprocharse a sí misma su pecado, aún con el paso de los años, ¿cómo ella puede recibir ese perdón realmente? Esa niña no conoce la doctrina bíblica de la expiación. Debe estudiar un poquito más la doctrina bíblica de la expiación y se convencerá y aprenderá que la obra de expiación es tan eficaz y tan perfecta que su pecado fue perdonado de tal manera como si ella nunca lo hubiera cometido. O sea que esa niña necesita instrucción, necesita conocer la doctrina bíblica de la expiación y conocer a Cristo más como un poderoso Salvador. Cuando ella conozca esa doctrina hermosa, va a ser liberada completamente de esa culpa imaginaria. Ella tiene una culpa imaginaria que le roba la felicidad. Ese es el diablo engañándola, quitándole la felicidad y la dicha del perdón. El perdón es algo tan grande y tan maravilloso, pero el diablo engaña a la mujer haciéndola creer que no ha sido perdonada. Y en eso le quita méritos a Cristo, calumnia a Cristo. Pero cuando ella vea la gloria del perdón que Cristo da en la expiación, será totalmente libre. Así que insista, hermana, siga insistiendo, acérquese a sus pastores, estudie la doctrina bíblica de la expiación y Dios la sacará de esa culpa imaginaria. Pastor, ¿cuál debe ser la educación de los niños de tal manera que no solo sea la responsabilidad de las niñas en guardar la virginidad, sino también de los niños? Bueno, los papás, igual que transmiten estos altísimos valores a las niñas, le transmiten esos mismos altísimos valores a los niños. Los niños aprenden el alto valor que tiene para Dios la virginidad y en ese orden de ideas ellos van a aprender a valorar la virginidad en la mujer y van a actuar coherentemente con eso. Y en vez de ser depredadores, si usted no instruye al niño, al varoncito, él va a ser un depredador. Él va a buscar depredar la virginidad de otras, de las señoritas que estén a su alrededor. Va a ser como un depredador. Pero si usted lo instruye y el niño tiene sus mismos valores, él en vez de ser un depredador, va a ser un protector. Pero eso requiere trabajo todos los días en el devocional familiar. Pastor, adelante, pastor. Perdón, pastor, ¿me permite una? Adelante. La verdad, yo soy educador y hay una gran preocupación a nivel nacional. Me encantó el tema, porque cuando usted habla ahora de preprogramación, si usted revisa, yo no sé si lo habrá hecho, pero yo le ruego que lo haga. Revise, sobre todo los niños que están en preescolar, básica, primaria, revise los textos de educación sexual. En Colombia se está levantando un movimiento, se denomina un paso al frente. ¿Qué está sucediendo? A nuestros niños los están preprogramando para lo que enseñaba el pastor ahora, para que sean jovencitos y jovencitas con un corazón abierto al sexo, abierto a las pasiones, abierto a todo lo que pueda ofrecerle el mundo. Mire esto, un solo ejemplo para no demorarme, pastor. Hay una gráfica, dos niños hablando. Le dice el uno al otro: Guillermo, que el retorno no está muy bueno. ¿En qué piensas? En Héctor. ¿Por qué piensas en Héctor? Me atrae. Ah, bueno, no tengas miedo. Esas atracciones ya son normales.
Y no te preocupes si te enamoras de Héctor. Es decir, desde pequeño ya nos están preprogramando para actuar de una manera sutil, bueno, nos están metiendo un mensaje sutil de una manera abierta y franca, la homosexualidad. Y lo otro que usted decía, para enfrentar la sexualidad con quien quiera. No, pero es que el sexo es una necesidad y tú tienes que satisfacerla. Okay. Y como necesidad tienes dónde y con quién el mundo te ofrece. En Colombia, y con esto termino, está el movimiento Un Paso al Frente. Ellos están atacando, y no son cristianos, pero ya se están levantando personas que están atacando fuertemente ese tipo de enseñanza y le están pidiendo al Ministerio de Educación Nacional que por favor retome los textos de educación sexual infantil. Hay un home. Sigamos. Pastor, hay que mejorar el sonido hay un ruido en el fondo maluco. ¿Cómo tener control cuando un hermano constantemente está atento a una dama, pero sus intereses no radican en un compromiso? Ese hermano debe ser acusado con los pastores y puesto bajo la supervisión y corrección de los pastores. Sigamos adelante. ¿Cómo se maneja la virginidad en el caso de un hombre? También debe guardar su virginidad. Igual, su mente, sus emociones y sus actos, igual como lo describí, pero es que el texto habla primariamente a las damas, pero se aplica igual a los caballeros. Si el varoncito deja que empiece a entrar inmundicia en su mente, ya va a perder su virginidad mental. Si el varoncito deja que su corazón se encapriche con cualquier jovencita que le parece linda, va a perder su virginidad emocional. Y así sucesivamente, o sea que es lo mismo, los padres enseñando al varoncito a mantener limpia su mente, a controlar sus emociones y a controlar sus actos, es igual.